Bueno, vamos a dar continuidad con la señal de Jonás. Dice, hermanos, los religiosos judíos cayeron en el ritualismo. Se perdió la esencia y el sentido en lo que hacían, pues se enfocaban en lo mero terrenal. En la iglesia actual, muchas actividades se han vuelto verdaderamente meros rituales, y la actitud de muchos es costumbrista. Jesucristo dijo que a causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Mateo 24:12. Y eso es algo que se está cumpliendo hoy en día. Sin Jesús guiando nuestro mapa espiritual, estamos perdidos. No fuimos llamados para satisfacer nuestros deseos personales, sino para agradar a Dios. No dejemos que las influencias del mundo nos lleven al extravío. Recordemos que Jesús es el único que nos puede salvar de la perdición. Amén. Y nos invita, hermanos, ¿a qué? A que no caigamos en la costumbre, que no caigamos en lo religioso. Amén. Que no podamos nosotros, más bien podamos tener ese ejemplo de Jesús, que Jesús pudo ver el corazón de los religiosos y tristemente se dio cuenta que ellos habían caído en costumbres, habían caído en tradiciones y por lo tanto eran hombres religiosos que se preocupaban por lo terrenal y no por lo espiritual. Sí, decía que ante la gente ellos al pie de la letra podían cumplir la ley, pero dice que en sus corazones Jesús podía ver ahí algo mal en sus corazones. Amén, porque Él es que escudriña nuestros corazones. Entonces, por una parte es bueno, ¿verdad?, que nosotros cumplamos la ley. Hay culturas y tradiciones que son buenas, amén, no todas, pero que dice que no caigamos en el error de no cuidar esa parte que es muy importante, que es que nuestro corazón. Aquí me dice que mencionemos actitudes o comportamientos que pueden llegar a volverse rutinarias y perder su verdadero sentido en la iglesia. ¿Quién le gustaría participar? ¿Sí? Dando ejemplos. Mencionar qué actitudes y comportamientos pueden llegar a volverse rutinarias y perder su verdadero sentido en la iglesia. Bueno, yo voy a decir de actitudes, porque a lo mejor también no la mejor, permítame, ha pasado. Hermana Sandra, porque se está grabando y para que se escuche. Yo voy a decir a lo mejor algunos ejemplos de las actitudes que los servidores muchas veces, como servidores tenemos ya tiempo algunos, otros van iniciando. Y yo puedo ver cuando vienen servidores nuevos, cómo andan con su cara bien contentos porque están empezando. Y hay servidores que a lo mejor ya tenemos años y se nos hace costumbre venir a la iglesia a servir en nuestro ministerio y se nos nota a veces que nos estamos haciendo ya molestos, se nos nota que no estamos esforzándonos por cambiar nuestra forma de ser y muchas veces reflejamos cansancio, reflejamos inseguridades en el ministerio, reflejamos también como que lo estamos haciendo ya por fuerza y no por agrado. Entonces, eso es parte de la religiosidad también para mí, porque estás cumpliendo el Señor responsablemente, el Señor te está agradando. Entonces, no, la religiosidad también muchas veces mata la pasión,
Sientes que los demás no entienden tu esfuerzo, los demás no entienden lo que tienes que hacer para poder estar aquí. Y todo, y la felicidad pues, nos traiciona a veces, ¿no? Muy claro el ejemplo, amén. Y que podemos caer en el error, como lo comentó nuestra hermana, de que por creer que estamos sirviendo estamos bien. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Caín? Él hizo lo mismo que su hermano. Los dos llevaron una ofrenda, ¿verdad? Pero una solamente fue agradable a los ojos de Dios. Entonces nosotros podemos ofrecer, ¿sí? Ofrendas de servicio, dependiendo la ofrenda que podamos estar, porque le estamos ofreciendo a Dios, pero dice que no le gustó la actitud ni la ofrenda. O sea, hace que él iba con una actitud que no le agradaba a Dios y la ofrenda también no le agradaba a Dios, ¿sí? Porque tomó de lo que él quiso, ¿sí? No esforzándose en llevarlo mejor. Amén. Entonces, dice que nosotros en este tiempo no caigamos en la costumbre, ¿sí? Creer que por venir a la iglesia ya estamos haciendo las cosas bien. Más bien es asistir a la iglesia y estarnos analizando. Dice que nos estemos examinando a ver si hay frutos, ¿verdad? Porque ¿qué dijo de la vid frondosa? Estaba frondosa, sí, pero no tenía fruto. Y nosotros podemos estar así, frondosos, pero sin fruto, ¿verdad? Entonces dice que tengamos cuidado, ¿verdad? De no caer en ese sentido. Estar la costumbre de venir a la iglesia, pero no permitir que Dios esté haciendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Hombres y mujeres que transformados. Hombres y mujeres apasionados. Amén. Hombres y mujeres que le sirven al Señor con todo su corazón. Vamos a pasar al punto 2, el corazón obstinado. Aquí dice que el corazón obstinado es perverso, es duro. Perverso. Jesús casi siempre les habló duramente a los fariseos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo les dijo? Generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Por fuera hay una apariencia, pero por dentro huesos de inmundicia. Entonces dice que les habló duramente a los fariseos, conociendo sus corazones. Les llamó sepulcros blanqueados. Ellos eran inmisericordios con la gente. Les ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Los juzgaban y los discriminaban. Los religiosos señalaban a los demás, pero su corazón era inmundo, al grado de juzgar y cuestionar al Hijo de Dios. ¿Se fijan, hermanos, un corazón perverso? Nosotros podemos decir un corazón perverso. Decían, yo no tengo un corazón perverso. ¿Sí? Pero si analizamos un poquito, dice que ellos no tenían misericordia con los demás. Dice que ponían cargas que ni ellos podían. ¿No? Queremos ver que perfeccionen los demás cuando nosotros no somos perfectos. Sí, y luego dice que juzgaban, dice que discriminaban, dice que señalaban, sí, y su corazón era inmundo, al grado de juzgar y cuestionar al Hijo de Dios. En todo tiempo y momento estuvieron criticando, juzgando, cuestionando al Hijo de Dios. Entonces dice un corazón obstinado. También dice que es duro. Un corazón duro no se doblega, permanece en necedad. Dice que si tú quieres que el necio te odie, ¿qué tienes que hacer con el necio? Dice, corrígelo y te va a odiar. Pero dice, en cambio, corrige al sabio y te va a amar, va a ser agradecido. Entonces dice
que un corazón duro no se doblega, ¿sí? Es terco, es necio, permanece en la necedad, se resiste a creer, ¿sí? Los fariseos se resistían porque veían las maravillas, ¿sí? Veían, escuchaban, pero ellos ¿qué? Se resistían a creer que Él era el Hijo de Dios. Todo lo contrario, le decían blasfemo, hijo de Belcebú, hijo de fornicación. Amén. La arrogancia de pensar que se está bien ciega el corazón de la persona. Porque ellos se movieron creyendo que estaban bien, ¿sí? Que estaban defendiendo la ley. Y estaban equivocados, estaban errados, eran necios. Y qué difícil, ¿no, hermanos? Creer que estamos bien. Por eso no recibimos la corrección. Porque estamos creyendo que estamos bien. Y somos necios. Le hace pensar que se está bien, ciega el corazón de la persona. Le hace incrédula, imposible de arrepentirse. Por eso, hermanos, vemos gente que no se arrepiente. Si no reconoce, hermanos, su falla, si no reconoce su error, si cree que está bien, entonces, ¿cómo va a haber arrepentimiento? El arrepentimiento viene cuando hay un reconocimiento de un error, de un pecado, de algo que hice mal, ¿sí? Entonces, mientras no haya eso, entonces, ¿cómo va a fluir un arrepentimiento? Entonces, imposible de arrepentirse. El corazón obstinado de los fariseos no pudo apreciar que la gloria de Dios estaba entre ellos e irrespetuosamente le quisieron hacer caer. ¿Qué dice, hermanos? No supieron apreciar la gloria de Dios. El reino de Dios se había acercado, el reino de Dios estaba ahí y ellos no pudieron ver, no pudieron apreciar aquel digno, ¿verdad? Ellos no hubieran creído aunque Jesús les hubiera concedido su capricho. Qué duro, ¿verdad? Yo, preparando esta enseñanza, yo decía, qué duro, mi Señor. Qué duro. ¿Por qué? Porque de repente nos ponemos a preguntar por qué mucha gente y hermanos han recibido milagros, han visto la gloria de Dios, pero han decidido no creer, han decidido irse. Y esto me lleva a reflexionar una vez más, hermanos, que en esta vida y en este camino son de decisiones. Amén. Nosotros decidimos. Por eso se dice que nosotros somos nuestro mayor enemigo. Porque yo tengo que decir sí o no. El enemigo te tienta, te ofrece, pero yo decido. Amén. Nosotros decidimos. Y es triste, hermanos, ver pasar cuando esta iglesia estuviera llena. Amén. Y sigue pasando gente, sigue pasando gente que deja de creer, que su corazón lo tiene duro, que es necio. Por eso nosotros debemos de cuidar, ¿sí? Por eso, hermanos, dice el Señor, vengan a mí, no nos permitamos que el tiempo pase cuando hay un error, cuando hay una caída, cuando hay una discusión entre nosotros, algo que esté en nuestro corazón iniciando, no lo dejemos, hermanos, porque
Por algo dice la palabra que la amargura tiene una raíz de amargura, ¿sí? Y la raíz es que ya penetró. Y muchas veces cortamos lo de afuera, estamos cortando, pero la raíz ahí está. Entonces, no permitamos que aquellos frutos malos empiecen a echar a perder aquellos frutos buenos que tenemos. Ustedes saben, hermanos, una jaba, póngale el fruto que sea, ¿sí? Se echa a perder uno y empieza a pudrir a los demás, empieza a echar a perder todo y es rápido. Por eso nosotros tenemos que ir con el Señor constantemente y decirle, quita, Señor, quita, quita. Amén, que mantengamos esos frutos sanos. Y qué duro, ¿verdad? Porque dice que el Señor les hablaba ¿cómo? Duramente a los fariseos. ¿Por qué? Porque conocía sus corazones. Entonces dice, ellos no hubieran creído aunque Jesús les hubiera concedido su capricho. El corazón obstinado no cree, aun si el mismo Dios se manifestara, como lo fue en el caso de Jesús con los fariseos. Dios se les estaba manifestando. Estuvieron cara a cara. Ahí estuvo Jesús frente a ellos y no quisieron creer. Entonces, un corazón obstinado. Estamos viendo la actitud incrédula. En el primer punto vimos el carácter farisaico, en el segundo el corazón obstinado. Y vamos a pasar al punto 2, Romanos, la actitud de creer. ¿Qué dice? La actitud de creer. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos decir creemos con las palabras, pero en nuestras actitudes no estamos creyendo. Amén, en el momento de accionar. Amén, y nosotros tenemos que decir que creemos con nuestros hechos, con nuestras actitudes. Amén. Ahí se ve realmente si creemos o no creemos. La mujer que vino a los pies de Jesús, irrumpiendo en el banquete organizado por el fariseo Simón, ahí podemos ver esta historia en Lucas 7, del 36 al 50, contrasta la actitud altiva de un fariseo y la manifestación de un corazón pobre de espíritu, que mostró la mujer pecadora que honró a Jesús. ¿Qué dice, hermanos? Un fariseo, a comparación de una mujer pecadora, pero que su corazón reconoció a Jesús. ¿Sí? Y el fariseo, no. Amén. Entonces dice que cómo fue la actitud de la mujer, cómo fue la actitud del fariseo. Entonces, hermanos, si nosotros decimos que creemos, tiene que haber evidencia, tiene que haber una actitud, tiene que haber un reconocimiento, que realmente creemos en el Dios vivo y Dios verdadero. Y al creer es porque Dios está haciendo algo hermoso y maravilloso en cada uno de nosotros. Amén, que no somos igual, que tenemos un antes y un después. Amén. Para creer es necesario tener humildad. Implica reconocer el pecado y el juicio de Dios. El pueblo ninivita se hizo famoso por su crueldad hacia otros pueblos. Eran guerreros fieros, temidos por sus características formas de tortura y de dar muerte a los prisioneros de guerra de los pueblos conquistados, así como por sus estrategias de dominación al subyugar a las naciones por medio de crueles deportaciones. Nínive era perversa, temida y odiada por todos, aun por los hebreos, quienes habían padecido a causa de este pueblo pagano tan sanguinario. Es seguro que Jonás
no quisiera ir a predicarles porque pensaba que no merecían el favor divino, debido a la afectación hacia su pueblo o porque tuvieran temor. ¿Se fijan? Por eso, ¿cuál tuvo la actitud de Jonás cuando supo o cuando se le dio esa orden? ¿Cuál fue su actitud? Dice que se enojó por esto, porque Nínive era malo. Dice lo que hacía cuando conquistaban, les hacían torturas. ¿Sí? Entonces dice que Jonás se molestó. ¿Por qué? Porque dice, si no se arrepienten va a haber juicio, va a haber destrucción. ¿Y qué dijo Jonás? Pues se lo merecen. No, ellos no merecen que se les predique. Fíjense, Jonás. Nosotros, hermanos, tenemos que obedecer, llevar buenas de salvación, amén, a la humanidad, amén, sin importar, sin cuestionar, amén, a aquella persona, así sea lo que sea. Estamos viendo un pueblo, estamos viendo una nación, ¿sí?, que era mala. Pero podemos ver el corazón de Dios, que siempre nos da una oportunidad en esa maldad que hay en el hombre. Porque cuando pasa en la historia de Jonás, y Jonás empieza a predicar a Nínive, dice que empezaron ellos ¿a qué? A reflexionar y arrepentirse. Y eso es hermoso y maravilloso, poder ver hombres transformados por el poder de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. No nos corresponde, hermanos, juzgar al que mata, al que se droga, al que se prostituye. No nos corresponde. A nosotros nos corresponde, ¿qué es? Dar las buenas nuevas de salvación. Amén. Y que nuestros ojos puedan ver esa transformación, esa misericordia, ese amor en la vida de aquellos que se arrepienten. Amén. Tú y yo llegamos, cada uno con pecados, cada uno con una vida, cada uno podemos expresar lo que había en nuestro corazón. Jesús conocía nuestro corazón cuando nosotros abrimos nuestro corazón. Jesús conocía nuestros corazones. Él sabía lo que había y sabe lo que hay en nuestros corazones. Pero yo siempre he dicho, hermanos, que no alcanzo a comprender el amor de Dios. No puedo. Porque humanamente tenemos límites. Humanamente escuchamos de un violador, escuchamos de un pedófilo, escuchamos de un asesino, y ¿qué queremos? Juicio, justicia. Pero si ese violador, si ese asesino, si ese pedófilo entrara por esta iglesia con un corazón arrepentido, reconociendo a Jesús como su Salvador y se entregara su vida, yo te pregunto, ¿lo va a despreciar? No. No va a ser juzgado, va a ser perdonado. Y eso es maravilloso y nos tenemos que gozar, hermanos. Amén. Porque si hay gozo en los cielos, que dice que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, nosotros nos tenemos que gozar aquí en la tierra. Amén. Porque un alma ha sido salvada de una condenación. Amén. Entonces dice, hermanos, la actitud de creer. Amén. Tú y yo, hermanos, estamos aquí porque le creemos. Porque creemos en ese Dios. Porque somos una evidencia, tú y yo, de lo que éramos y de lo que somos ahora. No somos ahora porque somos buenos, no, porque nos alcanzó el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Y ahora somos lo que somos por Él. Amén. Y gracias a Él. Y porque le hemos permitido, y porque le hemos creído. Amén. Y que Él siga trabajando en nosotros.
No las encuentro, Sandra. Mire. Búscalas en mi bolsa, a ver si de casualidad están ahí entre... Entonces, la actitud de creer. Para creer es necesario tener humildad. ¿Qué es, hermanos? Humildad. Implica reconocer el pecado y el juicio de Dios. Si yo creo, hermanos, entonces tiene que haber humildad y tiene que haber ¿qué? Tengo que reconocer. ¿Sí? Porque miren, hermanos, cuando reconocemos, ahí hay humildad. ¿Qué pasa en las parejas? No, tú tienes la culpa. No, tú. No hay humildad, hay orgullo. Amén. Pero ¿qué pasa cuando se reconoce la falla? ¿Qué pasa cuando reconoces tu error? Hay humildad y vas y pides perdón. Amén. Y dice que para creer, hermanos, es necesario tener humildad. Implica reconocer el pecado y el juicio de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si no me arrepiento va a haber un juicio por mis pecados. Amén. Pero si hay arrepentimiento, entonces entra un abogado que perdona mis pecados y ese juicio es quitado. Amén. Pero en la humildad tengo que reconocer mis pecados y tengo que reconocer que hay un juicio. Amén. ¿Y qué me conviene? ¿Seguir con un corazón duro? ¿Qué me conviene? Un corazón humilde, un corazón que reconoce, amén, al Dios poderoso, porque entonces, ¿a quién le conviene, hermanos, reconocer? A nosotros. Dios sigue siendo Dios. Nosotros nos conviene reconocer, ser humildes. Amén. A nosotros. Nínive era perversa, temida y odiada por todos, aun por los hebreos, quienes habían padecido a causa de este pueblo pagano tan sanguinario. Es seguro que Jonás no quisiera ir a predicarles porque pensaba que no merecían el favor divino, debido a la afectación hacia su pueblo o porque tuvieran temor. A pesar de lo anterior, todo Nínive, empezando por sus líderes, al escuchar el mensaje del profeta Jonás, tuvo un reconocimiento de su pecado y del juicio divino. ¿Por qué? Porque le decía a Jonás, arrepiéntete, Nínive, si no, habrá destrucción y juicio aquí. Le estaba hablando de la misericordia, le estaba hablando del amor y de la gracia de Dios, del arrepentimiento, pero también si no había arrepentimiento iba a haber un juicio. Amén. Y todos tenemos esa oportunidad. Todos tenemos esa oportunidad de arrepentimiento, de decisión, de creer. Porque dice que el que no ha creído ya ha sido condenado. Porque hay un juicio a causa del pecado. ¿Acaso no dice que la paga del pecado es muerte? Amén. Pero la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Entonces, mostraron temor ante el anuncio del siervo de Dios y se arrepintieron de corazón. Amén. Nosotros nos tenemos que arrepentir, hermanos, ¿cómo? De corazón. Implica reconocer la grandeza y el poder de Dios. Para creer es necesario tener humildad. Implica reconocer el pecado y el juicio de Dios. Implica reconocer la grandeza y el poder de Dios. Nínive, a pesar de ser un pueblo idólatra y pagano, reconoció la grandeza de Jehová y le temieron. Aceptaron la palabra enviada por Dios.
sometieron su orgullo ante el Altísimo y empezaron por el rey, llegando hasta los animales. Proclamaron ayuno total. Toda la comunidad expresó su tristeza por el pecado y en arrepentimiento se vistieron de cilicio y clamaron por misericordia. Los ninivitas, a diferencia de los fariseos, supieron aprovechar su oportunidad. Hermanos, esto es sorprendente. Los ninivitas, a comparación de los fariseos, aprovecharon la oportunidad de arrepentimiento. Está comparando hombres, asesinos, malos, sí, que torturaban, que hacían lo malo, a hombres que cumplían la ley, que conocían la ley, pero que no tenían misericordia. Pero dice que los ninivitas reconocieron, que les dio tristeza. ¿Sí? Eso hay arrepentimiento. Se arrepintieron de corazón, reconocieron sus males, reconocieron su pecado. Amén. Pero cuando Jesús les hablaba a los fariseos, generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, en vez de examinar las palabras de Jesús, le decían blasfemo, hijo de Belcebú, hijo de fornicación. ¿Quién es este que hasta los pecados del hombre perdona? Siempre cuestionando a Jesús, siempre buscando la manera de verle caer. Y dice que todos tenemos la oportunidad del arrepentimiento. Todos tenemos la oportunidad de ser librados del juicio, del pecado, porque dice que la paga del pecado es muerte. Amén. Supieron aprovechar su oportunidad. Creer es reaccionar positivamente. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Creer es reaccionar positivamente. No, yo no puedo. ¿Cómo podemos ser negativos, hermanos? Porque dice que es una actitud. Amén. Y de repente, dependiendo de tu actitud, es tu estado de ánimo. Cuando nos hacemos víctimas, no salimos de la cama. Es que me hacen, me hicieron, es que no puedo, es que nuestras actitudes nos llevan a nuestro estado de ánimo. Y dice, hermanos, que para creer es reaccionar positivamente con fe. Ante el anuncio de la destrucción inminente, los ninivitas creyeron sin más. Reaccionaron de manera positiva al mensaje de Dios. Creyeron en lo que se les predicaba y atendieron a la demanda divina de arrepentimiento. Todos, desde el menor hasta el mayor, se afligieron por el pecado y al hacerlo de corazón, experimentaron la bondad y la misericordia del Dios único y verdadero. ¿Quién es ese Dios que perdona? ¿Quién es ese Dios que entregó su vida por amor? ¿Quién es ese Dios que no nos rechaza? ¿Quién es ese Dios que nos ha demostrado su amor y su misericordia con hechos? No ocupó gritarle al mundo te amo. Solamente
lo demostró en una cruz. Y me impresionan las primeras palabras de Jesús, siendo azotado, clavado, bofeteado, escupido. Sus primeras palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro Dios, un Dios de amor y misericordia. Pero dice que para creer en ese Dios de amor y misericordia, también tenemos que creer en el juicio divino. Amén. Y que tenemos esa oportunidad todos del arrepentimiento. Todos tenemos esa oportunidad de dejar entrar a ese Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, con fe, en obediencia. Los ninivitas no solo creyeron a la palabra enviada por medio de Jonás, sino en manifestación de su fe se doblegaron y ofrecieron tributo al Dios de Israel. Ayunaron y rogaron para obtener su favor. Se humillaron. Los habitantes de Nínive hicieron todo lo posible por hallar el agrado y el perdón divino ante su mal proceder. Absolutamente todos, como un solo hombre, se movieron a la dirección correcta por la voz profética que les habló por orden del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Cuando nosotros, hermanos, hay un reconocimiento de que hay algo mal en nosotros o que hicimos algo mal, el arrepentimiento, hermanos, conlleva que reconocemos ese mal. Por eso hay un arrepentimiento. Pero el siguiente paso, que es la obediencia. Nosotros no podemos pretender decir que creemos sin obedecer, porque entonces no hay temor. ¿Sí? Por eso dice, hermanos, que creer es creer en el arrepentimiento, creer en Dios, pero también creer en el juicio. Porque entonces cuando yo creo y me arrepiento, entonces, hermanos, yo voy a tener temor de seguir pecando. ¿Por qué? Porque también he creído que hay un juicio. Amén. Por eso, hermanos, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros creemos que tenemos sabiduría, entonces caminamos derechitos, con temor, en obediencia, agradando a Dios. Amén. Y hermanos, en nuestro caminar nos ensuciamos los pies, inmediatamente vámonos con el Señor. Amén. No esperemos, no dejemos, hermanos, que se formen nidos. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un nido un pajarito? Dura sus días, ¿verdad? Va y con su piquito lleva el lodito, la pajita. Yo no sé cómo lo hacen esos pajaritos arquitectos, ¿verdad? Hacen su propia casita con el pico. Y dice que no hagamos nidos nosotros. ¿Por qué? Porque todo empieza. A veces, hermanos, empieza una herida, a veces empieza algo. Miren, hermanos, ¿acaso no es más fácil hacer lo malo que lo bueno? Nosotros venimos, nos congregamos, ¿verdad? Pero faltas una vez y como que ya se te hace fácil faltar así, más seguido. Y después para retomar otra vez, nos cuesta. Siempre, hermanos, aún los hábitos, qué difícil, ¿verdad? Son los hábitos buenos. Vas con el nutriólogo y te dice, deja el pan. Oh, y no me sabe el café sin el pan.
¿no? Y qué difícil, ¿no? Empezar a hacer esos hábitos que nos van a beneficiar, porque por algo nos están diciendo que dejemos el pan, ¿sí? Qué difícil, hermanos, es. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, no dejemos que en nuestro corazón empiecen a entrar, a anidar cosas. Inmediatamente, hermanos, hay que sacar, saca, ve con el Señor, amén, saca aquello que está ahí. Si tú, hermanos, desocupas una olla con la comida, ¿la puedes lavar en ese momento? No, pero le quitaste, guardaste la comidita, la lavas y rápido, pero déjala ahí. ¿Verdad que es más difícil? ¿Qué tienes que hacer? Ponerla a remojar para tallarle y tallarle. Es lo mismo, hermanos. Cuando tú estés mal con el Señor, inmediatamente